Salmo número 2, específicamente el versículo 6. Ese versículo es la parte central de este capítulo. Vamos a hacer una meditación completa general, pero el énfasis está en el versículo 6. Es la parte central. Le puedo llamar que es el corazón del Salmo número 2. Damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Estas palabras son muy poderosas. Es Dios hablando. Yo he puesto mi rey. O sea que hasta Dios tiene su rey. Pero ¿quién es? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo podemos entender esta frase que Dios tiene su rey? Bueno, es el Padre. El Padre poniendo a su Hijo como rey. Y le voy a titular a esta meditación tal como lo dice arriba el encabezado del Salmo. A ver, cheque cómo dice el Salmo. El reino del ungido de Jehová, de Yahvé. Ese es el título. Me estoy apegando al mensaje principal. Así le llamaremos a esta meditación: el reino del ungido de Yahvé. Y en esta tarde vamos a meditar sobre la revelación mesiánica de nuestro Señor Jesucristo, tal como se nos presenta en todo el Salmo número 2, como Rey y Mesías, y también su glorioso reino. El Salmo número 2 es uno de los salmos que se le conocen como salmos mesiánicos, porque revelan y presentan proféticamente al Señor Jesucristo como Mesías, Rey, y que fue establecido legalmente por el Padre, el Señor. Para nosotros los creyentes es muy importante el entendimiento de esta poderosa revelación, porque es un grande privilegio, debe de ser para usted y para mí lo es, y debe de serlo también para usted, un grande privilegio que ahora en calidad de hijos de Dios seamos participantes y herederos de ese glorioso reino del Mesías. Eso es muy importante, el estar legalmente en Cristo. ¿Cuánto estamos en Cristo? Bueno, espero que sea así. Todos los que estamos en Cristo nos posiciona e introduce en la realidad del reino mesiánico. En el presente de forma espiritual, ahora de forma espiritual, pero en el futuro, ya resucitados, estaremos en la realidad eterna de este poderoso reino como reyes y sacerdotes de Dios en Cristo, porque la Biblia dice que reinaremos con Él, y eso será una realidad. En el estado glorioso de resurrección, nosotros reinaremos con Él. Seremos un reino de sacerdotes en la tierra y también por toda la eternidad. Ahora estamos en esa realidad de manera espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos reinando ahora nosotros, pero en el futuro, ya resucitados, sí reinaremos con Él. Y qué poderoso, hermanos, es entender y discernir esta revelación espiritual de Dios. Este poderoso salmo habla del reino. Por eso así comienza el título: el reino del ungido de Yahvé, de Jehová. El personaje presentado como ungido de Yahvé es la persona del Señor Jesucristo. Así que en este salmo se habla mucho del Señor Jesucristo. Se revela mucho
del Señor Jesucristo de manera profética. Ahora vamos a considerar algunos detalles importantes. La palabra ungido, porque está la palabra ungido. Se menciona la palabra ungido en este salmo. Y esta palabra ungido es la palabra hebrea Mashiach, que significa el Mesías. Y este personaje señalado proféticamente como el Mesías describe a un personaje santo, consagrado como rey y sacerdote de Dios. La palabra Mesías, que es muy conocida y también se utiliza en muchas alabanzas, en muchos cantos dentro de nosotros de la iglesia de manera congregacional. La palabra Mesías es el título profético del Señor Jesucristo como Rey. Y a manera de fundamento, este salmo es una revelación profética de la persona de Cristo en su oficio mesiánico como Rey y sacerdote de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el ungido de Yahvé. Nuestro Señor Jesucristo es el Mesías de Yahvé. Él es Rey y sacerdote. Ahora vamos a entrar a los detalles. Número 1, en este salmo que presenta a Cristo como Rey y Mesías, trágicamente también nos revela el rechazo de las personas hacia su nombre. El rechazo del mundo hacia su persona. Y es el primer aspecto. Increíble, ¿verdad? Nosotros ahora que entendemos la palabra y sabemos proféticamente que Jesucristo es el Rey y es el sacerdote, hermanos, no podemos rechazarlo. Sería la peor tontería de nuestras vidas que, sabiendo que Jesucristo es Rey y sacerdote, tuviéramos la osadía de seguir rechazándole, de seguir despreciándole. Y aquellos creyentes que lo hacen es porque no han entendido la identidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que es y lo que será en la eternidad. Y digo creyentes porque hay muchos creyentes que todavía desprecian al Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son aquellos creyentes? Aquellos que se van, aquellos que se apartan, aquellos que regresan al mundo, aquellos que no se consagran, aquellos que no toman en serio la vida espiritual. Con su actitud, con su mentalidad, con sus acciones, el no congregarse, el no consagrarse, lo único que están expresando es un rechazo abierto a la persona del Señor Jesucristo. Si usted me preguntara a mí de manera personal en esta tarde, ¿cuál es la razón del por qué estoy aquí en la iglesia un domingo como hoy? Es por amor al Señor Jesucristo. Y esa debe de ser la razón por la cual usted está aquí adorando, exaltando, congregando al Señor. ¿Por qué estamos aquí? Por amor a Cristo. ¿Qué es lo que nos mueve congregarnos siempre, cada semana, entre semanas si podemos, o el primer día de la semana, domingo como hoy? ¿Qué es lo que nos mueve el venir a una congregación, el estar en la iglesia? Amor a la persona del Señor Jesucristo, porque lo hemos puesto y reconocido en nuestra vida como Rey, como Señor, como nuestro todo. Eso es lo que nos mueve el estar aquí. Pero hay muchos creyentes que no entienden esto, no han entendido esto. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Lo que representa para ellos en su vida. Y en este salmo miramos a Cristo como Rey, pero también trágicamente miramos el rechazo del mundo hacia la persona
del Mesías. Y es el primer aspecto, y Dios nos los está señalando para que usted no caiga en el error del mundo. Nunca tenga en poco a la persona del Señor Jesucristo. Se lo pido por favor. Nunca tengas en poco la persona del Señor Jesucristo. No cometamos el error que comete el mundo. Versículo 1, y entramos a mirar los detalles. Trataré de ser un poco conciso en cada aspecto, en cada verso, para que pueda yo abarcar todo el salmo. Amén. Versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mire, comienza con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Lo que se nos está diciendo en forma de pregunta es para que meditemos y miremos la actitud maligna de las gentes y de los pueblos en la tierra en contra de la persona del Rey, en contra de la persona del Mesías. Lo que podemos entender en esta pregunta es que la gente del mundo iba a rechazar al Mesías. Ya estaba profetizado, y está profetizado, y se está cumpliendo en la tierra. La gente del mundo rechaza al Mesías. El espíritu del mundo es contrario a la persona del Mesías. El mundo tiene una tendencia de rechazo y menosprecio a la persona del Señor Jesucristo. Y este rechazo abierto es una clara expresión de la obra del maligno, de la obra del diablo, de la obra de Satanás operando dentro de ellos. Y es fuerte lo que estoy diciendo, pero mediten esto. ¿Quién es el que rechaza a Cristo? ¿Quién es el que se opone a Cristo? ¿Quién es el principal que rechaza a Cristo? ¿Quién es el número uno que se opone a Cristo? El diablo. El Señor lo reprenda. Y todo aquel que rechaza a Cristo, escuche, porque está fuerte lo que voy a decir. Toda persona que desprecia y rechaza a Cristo está poseído, dominado e influenciado internamente por el diablo, porque se necesita tener al diablo o a los demonios metidos dentro para rechazar la persona de Cristo, para aborrecer la persona de Cristo, para oponerse a la persona de Cristo, para tener pensamientos vanos, malignos, en contra de la persona de Cristo. Y es el error que cometen las personas en el mundo. El rechazo de las gentes, de los pueblos en contra del Mesías es grave, mi hermano. Porque se amotinan. Mire la frase que utiliza el Espíritu Santo. La palabra amotinan expresa una sublevación, una resistencia abierta, una oposición. Y el origen y la causa de esta oposición, ¿quién es? El diablo, el maligno. La palabra gentes se refiere a los gentiles. De ahí viene la palabra gentil, de gente. ¿Quiénes son las gentes que se levantan, que se amotinan? Son aquellos que están lejos de Dios, fuera de las promesas del pacto, extraviados, perdidos sin Dios en el mundo. Los gentiles
son las naciones paganas que no son cristianas. Los pueblos paganos que no son cristianos. La palabra pueblos se refiere a esas naciones enemigas de Cristo, enemigas de la fe, enemigas del evangelio, naciones enemigas del cristianismo, naciones enemigas del evangelio y de la iglesia, formada de grupos de personas que no son cristianas. Y aquí se expresa o se revela el pensamiento de la gente que no es cristiana. El pensamiento de estas gentes, de estos pueblos paganos no convertidos, es contrario al reino del glorioso Mesías revelado como rey. La última expresión, piensan cosas vanas. Ese es el pensamiento del mundo no cristiano. Ese es el pensamiento de las gentes y de los pueblos no cristianos. Sus pensamientos son vanos. El pensamiento de las gentes del mundo que no son cristianos, hermanos, ellos piensan únicamente en ellos mismos, pero no piensan en la eternidad con Dios, menos con Cristo, el Señor, el Rey y el Mesías. Nosotros que estamos meditando en esta clase de comportamiento anticristiano, en una abierta oposición al ungido de Dios, el rechazo hacia el Cristo de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de no cometer el mismo pecado de esta gente, de no cometer el mismo pecado de estos pueblos. ¿Cuál es el pecado de ellos? Rechazar, levantarse en contra, resistir. ¿Qué es, hermanos? ¿O cómo podemos entender la palabra amotinan? ¿Qué es un amotinamiento? Un grupo de personas que se levantan, que resisten, que rechazan. Un grupo de personas que pelean, que no están de acuerdo. Hermanos, y aquí se nos está revelando que la gente del mundo que no es cristiana tiene una tendencia natural por rechazar a Cristo, su persona, su evangelio, su palabra, su iglesia. Es terrible, hermanos. El espíritu del mundo que se levanta contra Cristo es el espíritu del anticristo. Escucha lo que voy a decir. El mundo aborrece a Cristo y todo lo que tiene la imagen y semejanza de Cristo. El mundo aborrece y rechaza la apariencia de Cristo. El mundo rechaza siempre a Cristo, y por ello usted como cristiano que tiene la imagen de Cristo, que tiene la semejanza de Cristo y que tiene la apariencia de Cristo, no se sorprenda, hermanos, que en el mundo tengamos oposición y tengamos rechazo. Usted debe de saber y aprende esto: a la medida que te parezcas más a Cristo, ¿qué crees que va a hacer el mundo contigo? ¿Te va a aplaudir? ¿Te va a elogiar? ¿Te va a felicitar? A la medida que usted se parezca más a Cristo, más oposición y más rechazo recibirá de la gente pagana, mundana, pecaminosa, carnal, que no ama a Dios. Amén. Propóngase vivir en su trabajo como un verdadero cristiano y dejarán de elogiarlo, dejarán de admirarlo, dejarán de felicitarlo. Lo van a señalar, lo van a condenar, lo van a criticar, lo van a despreciar. Se van a levantar contra usted. Los verdaderos cristianos
Hermanos, que nos esforzamos por vivir conforme a la imagen y la semejanza de Cristo, siempre vamos a ser rechazados y aborrecidos en el mundo. Siempre. Siempre los verdaderos cristianos estaremos en un conflicto espiritual. ¿Por qué? Porque es un conflicto de dos reinos totalmente opuestos. El reino de Satanás, que impera y opera en completa oposición hacia Cristo en el mundo, y el reino de Cristo, el Mesías, que impera y opera espiritualmente en la iglesia. Por eso siempre va a haber persecución, rechazo, desprecio, burla, humillación. Usted debe de estar consciente de esto, que siempre van a haber. Y eso que es cristiano, y eso que tiene a Cristo, es el rechazo abierto. Siempre va a suceder. Es parte de. Número 2, versículo número 2. Se levantarán los reyes de la tierra. Por eso, qué terrible es cuando, hermanos, cuando los cristianos se meten en la política. Qué terrible, hermanos. Porque eso es un sistema maligno ahí, terrible. Aquí, aunque no se menciona la palabra política, pero ahí está de una manera expresada. Se levantarán los reyes de la tierra. Entiéndalo hoy. Se levantarán los gobiernos de la tierra, las autoridades de la tierra. Príncipes consultarán unidos contra Yahvé, contra su ungido, diciendo. ¿Qué es lo que está expresando este texto? Que todo el sistema político que gobierna el mundo, en la tierra, todo, hermanos, hay una inclinación en contra de la autoridad de Dios, una inclinación a rechazar la autoridad de Dios, a oponerse en contra de la autoridad y el gobierno del ungido, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. El mundo está rechazando a Cristo abiertamente. Los empoderados del mundo son los principales opositores que rechazan, desprecian al Señor y a su bendito Hijo. Y esto se va a complicar más, hermanos, porque proféticamente aquí está hablando de la batalla del Armagedón, donde todos los reinos de la tierra, hermanos, influenciados por el anticristo, proféticamente, hermanos, se van a levantar en contra de la autoridad del Señor. Aunque no se mencione el Apocalipsis, pero ahí está hablando de un escenario apocalíptico. Al final de esta presente era, al final habrá un rechazo global. Es lo que está revelado proféticamente, un rechazo global, una rebelión mundial, una sublevación política globalizada contra Dios, abiertamente en contra de Dios y todo lo que tiene que ver con la persona y la obra de Cristo en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Se levantarán los reyes de la tierra. Es una profecía que vendrá a futuro y tendrá su cumplimiento, hermanos. Todas las naciones del mundo, los principales líderes, en abierta oposición, vamos a levantarnos contra Dios, vamos a erradicar la fe de Dios en la tierra. Intentarán, hermanos, quitar el pensamiento cristiano, la mentalidad cristiana, intentarán erradicar la cultura del reino de Dios en la tierra. Qué terrible, hermanos. ¿Hasta dónde el ser humano, en su maldad, levantarse descaradamente, abiertamente en contra de Yahvé y en contra del Señor Jesucristo? ¿Y cuál será el plan del mundo? Versículo 3. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el plan maligno.
el pensamiento que el diablo está metiendo en los hombres, en las personas de la tierra. Ese es el plan diabólico de las personas del mundo, hermanos. El mundo está adoptando una mentalidad terrible en contra de lo que es Dios. Los que rechazan a Dios, el intento de ellos, de las personas, de los pueblos, de los gobiernos, será quitar, erradicar, echar fuera totalmente, destronar totalmente la autoridad espiritual de Dios, quitar el dominio de Dios. Imagínense qué mentalidad tan perversa. El plan de Satanás: destruir la autoridad de Cristo, destronar la autoridad de Cristo, el ungido, desconociendo por completo toda ley, desconociendo por completo todo estatuto, mandamiento, ordenanza divina que esté sobre ellos, que se esté enseñando, que se esté predicando aquí en la tierra. Imagínense el plan de ellos. Aquí lo que yo puedo mirar en estas palabras: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que yo puedo entender, hermanos, es un espíritu de rebeldía que a la medida que se acerca más la venida de Cristo, hermanos, un espíritu de rebeldía dominará la tierra. Y ¿saben qué es lo más triste? Que aún dentro de la iglesia, ese espíritu de rebeldía, en abierta oposición, rechazo hacia la autoridad, hacia la palabra, la ley, el mandamiento, el estatuto, también se mirará dentro de la iglesia. Ese espíritu de rebeldía, hermanos, moviéndose en muchos cristianos, en muchos creyentes. Ya lo estamos mirando, hermanos. Que se mire en el mundo es normal, pero que se mire dentro de la iglesia, eso no es normal. Eso no es normal. Estas palabras del versículo 3 lo que están expresando es una actitud rebelde que impera en el mundo y que va a estar también presente dentro de la iglesia. La actitud rebelde de las personas de la tierra en desconocer, aborrecer la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo, la autoridad de la palabra. Hermanos, esa actitud que se revela aquí, esa malvada intención de romper las ligaduras y echar de sí las cuerdas. Cuando habla de ligaduras y habla de cuerdas, usted debe de entender espiritualmente, mucha atención en esto, es lo que les voy a enseñar. Ligaduras y cuerdas significan que la gente del mundo va a querer quitar los límites puestos y establecidos por Dios. ¿Qué están haciendo con el matrimonio? Ya rompieron esas cuerdas y esas ligaduras. ¿Qué están haciendo con la vida? Ya rompieron esas ligaduras y esas cuerdas. En muchos países el aborto ya está legalizado. Ya está. Ligaduras y cuerdas hablan de los límites de la ley, de los estatutos, mandamientos que Dios impuso, que Dios estableció para que el ser humano no se corrompa, no se pervierta. Pero como hay un espíritu de rebeldía, de abierta oposición, el mundo querrá vivir fuera totalmente de los límites que Dios ha puesto en la palabra. Al grado que el pensamiento será: vamos a romper las ligaduras, vamos a quitar de nosotros esas cuerdas, esos límites. Hablando de todo lo que Dios estableció aquí. Entonces la actitud del mundo pecador es rebelarse en contra de todo lo que Dios ha dicho.
rebelarse en contra de todo lo que Dios ha establecido. Y esa actitud expresa claramente el espíritu del anticristo. Toda persona que se rebela en contra de Dios, toda persona que se rebela en contra de la palabra de Dios, toda persona que se rebela a lo establecido por Dios, su actitud rebelde expresa el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo. Y lo más preocupante, que si está dentro de la iglesia, hermanos, está expresando el mismo espíritu del mundo, el mismo espíritu del anticristo, con esa actitud rebelde. De esto tenemos que evitar esto. Tenemos que cuidarnos de esto. Número 2, la rebelión humana no afecta absolutamente en nada a Dios, aunque se levanten todas las naciones del mundo, aunque se levanten todos los pueblos del mundo en completa oposición a Dios no le afecta en nada. Versículo 4, mire. Y yo meditaba en esta frase. Gloria a Dios. O sea que la peor tragedia de nuestra vida es rebelarnos en contra de Dios. Yo espero que esta palabra, hermanos, produzca humildad en nosotros, produzca obediencia, produzca la sensibilidad de decir: me humillaré a Dios, buscaré a Dios, me someteré a la palabra, viviré la palabra, no voy a resistir, no me voy a oponer. Si Dios lo dijo, así será, y no tengo por qué andarle inventando o cuestionando. No, si Dios lo dijo, hay que hacerlo. Porque el mundo cuestiona mucho. El mundo cuestiona mucho la palabra de Dios. ¿Y por qué lo dijeron? ¿Y por qué tenemos que hacerlo? ¿Y por qué esto y por qué el otro? Ahora mire lo que Dios dice. Ante la rebeldía que hay en el mundo, ante el rechazo que hay en el mundo hacia Él, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y esta palabra para mí es muy hermosa, porque estas palabras del versículo 4 expresan claramente la soberanía inmutable de Dios. ¿Qué significa esto? Que ninguna maldad humana, ni toda la maldad del mundo puede alterar la autoridad divina, espiritual, celestial, eterna del Dios Todopoderoso, que reina en los cielos por todos los siglos de los siglos. Amén. Su autoridad, su señorío, su dominio y su glorioso reino es y será para siempre. Y no hay diablo, ni demonio, ni impío, ni mundano, ni pagano que pueda alterar o cambiar lo que Dios ha establecido y lo que Dios se ha propuesto hacer en los cielos, en la tierra y por toda la eternidad. Él es Rey soberano y su voluntad permanece para siempre. Es para siempre. Ahora se los explico frase por frase. El que mora en los cielos. ¿Qué significa esto? El que mora en los cielos. Una revelación del Dios Altísimo, el que mora en los cielos. Aquí se revela Dios como el Dios Altísimo, el Eterno, el Todopoderoso. Ese es el significado de la frase, el que mora en los cielos. ¿Qué podrán hacerle los moradores de la tierra, miserables pecadores, estimados delante de Dios? Menos que nada ante la grandeza eterna y divina. El hombre rebelde delante de Dios es como un polvo de la tierra solamente, como un grano de arena. Si las naciones de la tierra son estimadas menos que nada, dice que son como una gota de agua las naciones de la tierra. ¿Qué será el ser humano?
Pero hay una frase que me detuve a meditar en este texto. La frase que dice: se reirá. Se reirá. Se reirá. Escucha esto. Es lo único que le provoca a Dios la maldad y la actitud de las personas impías y malvadas de la tierra. Es lo único que le provocan a Dios. La gente que se rebela contra Dios sirven únicamente de burla para Dios. Y no lo estoy diciendo yo, ahí está la palabra. La expresión reírse de Dios. Y yo meditaba en esto. El que Dios se ría en los cielos de la maldad de la gente en la tierra. Esa expresión, la acción de reírse por algo que resulta ridículo, tonto, torpe. Y para Dios, la abierta rebeldía de la gente maligna del mundo que le rechaza y se opone a su autoridad, le resulta en una tontería que le causa risa. La última frase: el Señor se burlará de ellos. Esta expresión conlleva a la acción de ser humillados. Dios humillando al ser humano por su rebelión y una oposición abierta hacia Él. Y un ejemplo, y se va a reír, así como Dios se ríe, porque también uno se ríe. También uno se ríe. ¿Y de qué se ríe? ¿De qué se ríe Dios? Según el texto, ¿de qué se burla Dios? ¿De quiénes se burla Dios? Siendo un poco más directo, según el texto, ¿de quiénes se burla Dios? ¿De la gente rebelde? ¿De la gente que no le obedece? ¿De la gente que le rechaza? ¿De la gente que se le opone? Y les voy a dar un ejemplo. Cuando dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Me acordé cuando estaba estudiando anoche, el viernes, porque el viernes preparé el mensaje en la noche. Y cuando yo estaba estudiando el viernes en la noche, se me vino al pensamiento la manera tan abierta, la rebeldía tan abierta y la oposición tan grande de aquellos que estaban haciendo la torre para llegar hasta el cielo. Imagínense qué tontería, hermanos. El ser humano en su maldad, en su pecado, en su ignorancia, y voy a decir algo, en su brutalidad: vamos a hacer una torre para que lleguemos al cielo. ¿Y cuál era la intención? ¿Para qué querían ir al cielo? ¿Para qué querían subir al cielo? ¿Qué querían lograr? Y el asunto era serio, porque Dios tuvo que intervenir. Dios los tuvo que parar, porque seguramente si no los paraban, iban a llegar por sus propios méritos, por sus propios medios. Y este ejemplo encaja perfectamente en esto, de que ante la maldad, el rechazo, la oposición de la gente del mundo hacia Dios, Dios se ríe, Dios se burla, y Dios los humilló a ellos, a los que estaban haciendo la torre. Yo me imagino a Dios riéndose desde los cielos. Y me voy a pegar al texto. Me imagino a Dios burlándose de ellos, hermanos, mientras estaban noche y día trabajando, y la torre iba avanzando, y Dios contemplando desde los cielos, riéndose y burlándose. Y yo creo que la risa de Dios aumentó, y yo creo que Dios empezó a reírse a carcajadas cuando les confundió el lenguaje. Y yo me imaginaba esto, hermanos.
Por un momento todos hablando el mismo lenguaje, todos entendiéndose. Pásame la mezcla, pásame la cuchara, pásame esto. Y de repente, oye, pásame la mezcla. ¿What? Y los otros miran, ¿qué cosa? Imagínense la risa de Dios ahí en lo alto. Unos hablando chinos, otros hablando inglés, otros hablando español, francés, alemán, portugués, entre los dialectos zapoteco, mixteco, bueno, náhuatl. Una confusión bárbara. Una confusión bárbara. Y Dios allá en los cielos riéndose. Dios allá en los cielos, siendo más bíblico, burlándose. Es lo que le provocamos a Dios cuando nos rebelamos. Es lo que le provocamos a Dios, hermanos. El peor error en la vida de una persona es rebelarse abiertamente para con Dios. Hermano, usted nunca lo haga. Nunca lo haga. Porque el que lo haga quedará en ridículo delante de Dios. Y será humillado. Esto es lo más tremendo. Será humillado públicamente por Dios, quedando como burla de Dios y quedando como burla también de aquellos que honran a Dios. A mí me ha tocado ver gente, hermanos, que se ha rebelado, y me ha tocado verlas cómo caen, cómo terminan, que me da hasta pena, me da tristeza, y digo, pobrecitos. Gloria a Dios. Ellos mismos se buscaron ese mal. Qué terrible, hermanos. Número 2, versículo 5. Vamos a continuar. Aleluya. Luego hablará a ellos en su furor. Mire, primero se ríe, primero se entretiene Dios. No conocí esa faceta de Dios, ¿verdad? Primero se entretiene, primero se ríe, los deja, los mira, que hagan, a ver hasta dónde van a llegar. Pero los detiene. Dice, luego hablará a ellos en furor, en su furor. De la risa de Dios, aprenda esto, de la risa de Dios a la ira de Dios. De la risa a la ira de Dios. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los rebeldes, el rebelde, después de hacer el ridículo delante de Dios, termina turbado, confundido y destruido. La palabra de Dios es la sentencia de juicio y destrucción. Así que los rebeldes siempre terminan mal delante de Dios. Número 3, el establecimiento del Mesías Rey por decreto divino, versículo 6. Estoy tratando de ir rápido, hermanos. Gloria a Dios. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Escuche esto. Creo que es la pronunciación más grande en autoridad que ha salido de la boca de Dios. Creo que estas palabras, lo que Dios está diciendo, pero yo he puesto mi rey, yo creo que es la confesión, la declaración más grande de todos los siglos que han salido de la boca de Dios. Las palabras más poderosas que Dios ha dicho, que han salido de los santos labios de Dios. Pero yo he puesto mi rey. Ahora, esta frase, pero, conéctelo con la maldad que se revela anterior, con la oposición que se revela anteriormente en los versículos anteriores.
Tenemos que entender esta expresión, pero que significa que ante la maldad de Dios, no importa ante la maldad del hombre, ante la maldad del ser humano, no importa lo que haga el hombre maligno de la tierra, no importa la rebeldía que existe en el mundo, ninguna maldad humana puede detener lo que Dios se propuso hacer por medio del Señor Jesucristo, el Santo Mesías de Dios. Dios puso su rey. Nadie lo quitará, nadie lo evitará, nadie lo vencerá, nadie lo impedirá. Dios estableció un rey sobre toda la creación. Y el rey puesto por Dios es el poderoso Mesías, el que murió, resucitó en gloria, Jesucristo, el rey establecido legalmente por Dios. Así que entendiendo esto, mi hermano, de que el Señor es rey y será rey eternamente para siempre, yo le pido que usted sea inteligente. Sé inteligente, por favor. Nunca lo deshonres. Nunca le hagas una ofrenda. Nunca lo desprecies. Nunca lo abandones. Nunca te separes. Mi hermano es el rey establecido por Dios. Hónralo con tu vida. Alábalo. Adóralo. Reconócelo. Hónralo siempre. Porque Él es el rey puesto por Dios. Nadie puede quitarlo, impedirlo. No hay nada maligno que pueda vencerlo, hermanos. Porque lo que Dios pone y establece, no hay diablo, ni hombre, ni nada que pueda quitarlo. Lo más sabio que podemos hacer es reconocer al Señor. Yo no sé por qué muchos dentro de la iglesia se tardan tiempo en reconocerlo, en aceptarlo. Probablemente sea ignorancia en ellos, falta de entendimiento, falta de conocimiento, falta de revelación espiritual. Oye, ¿cómo despreciar al rey, al único rey, el verdadero rey, el soberano rey, el eterno rey, la máxima autoridad en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en todo el universo, el Mesías, el Señor? ¿Cómo despreciarlo? ¿Cómo rechazarlo? La palabra Sión es una referencia espiritual a la iglesia. La palabra monte es una referencia a la posición, lo más alto, lo más encumbrado, lo más alto en poder y autoridad. Cristo sobre la iglesia como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la respuesta de Dios a la maldad humana. No importa que los pueblos se rebelen, no importa que las naciones se rebelen, no importa que los reyes de la tierra y los príncipes de la tierra se levanten en contra de Él, no importa que el hombre impío, rebelde diga, vamos a quitar los límites, vamos a echar fuera la autoridad de Dios. No importa, esta es la respuesta de Dios ante la maldad del hombre, el señorío del Señor Jesucristo. Versículo 7. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Dios sigue hablando. El Padre sigue hablando. Yo publicaré el decreto. Aquí está publicado. Aquí tenemos la publicación de ese decreto. Aquí está. Yahvé me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y fue engendrado como hijo para ser rey. Y mire, este texto es muy profundo, Es muy profundo. Se lo voy a explicar brevemente. El Señor Jesucristo fue establecido rey por decreto divino. No importa lo que el diablo haga. No importa lo que el diablo intente en la batalla de Armagedón. No importa la rebelión que el diablo, la última rebelión de Satanás después de los 1000 años, cuando sea libre del pozo del abismo, dice que se levantará contra las naciones y volverá a intentar destruir
la autoridad de Cristo. No importa las veces que se levante Satanás queriendo destruir la autoridad de Dios, no importa. El Señor fue establecido rey por decreto divino. Esto significa eternamente y para siempre. No hay forma que esto cambie, porque los decretos divinos no cambian. Los decretos divinos no pueden ser invalidados. Un decreto divino no puede cancelarse. Es un hecho. Fue establecido rey. Y el fundamento para que sea rey es porque legalmente Él es el Hijo eterno de Dios, engendrado por Dios. Y le voy a explicar la frase, engendrado. Yo te engendré hoy. Porque eso habla de una profundidad en la revelación de la persona de Cristo. Que sea engendrado por Dios. El Padre significa que tiene la genética de Dios. Es Dios en forma divina, pero también humano con forma de hombre. ¿Y cuándo sucedió esto? Porque eternamente tenía la forma divina, pero no tenía la forma de hombre. Ahora sigue teniendo la forma divina y además tiene la forma de hombre, y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero ¿cuándo sucedió eso? ¿En qué día? ¿Cuál es el hoy de Dios? Porque Él dice, Jehová me dijo, yo te engendré hoy. ¿Cuál es el tiempo del hoy de Dios? ¿En qué momento fue engendrado como hijo? Qué dilema tan profundo, ¿verdad? ¿Cuándo lo engendró Dios como hijo? Porque dice que es hijo por ser engendrado por Dios. Fue engendrado, pero nunca fue creado, porque es eternamente divino. Oh, mis hermanos, espero que estén entendiendo mi lenguaje. A veces me quedo con la duda. Porque estoy hablando cosas muy profundas y muy espirituales. Por ser legalmente hijo de Dios y engendrado espiritualmente por Dios, Cristo como el Mesías tiene derecho a reinar eternamente. Tiene derecho como hijo a sentarse en el trono del Padre, a sentarse en el trono de Dios. Ahora escucha y aprende. Dios proféticamente dice, hoy te engendré. El hoy es el tiempo cuando el Padre estableció legalmente a Jesucristo como Rey y Señor de todas las cosas. Cuando lo estableció legalmente como Rey. El hoy de Dios se refiere al tiempo de la gloriosa resurrección. Fue el tiempo de la gloriosa resurrección cuando el Señor Jesucristo se levantó de la sepultura con la imagen divina, pero también con la imagen de una humanidad perfecta. Y ya resucitado, regresó al cielo como hijo para recibir del Padre toda potestad, todo señorío. Por eso Él dijo, ya resucitado, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Espero que me esté explicando. Por eso ya resucitado, con la imagen divina, pero la imagen humana perfecta, resucitada en gloria, ya que una vez que resucitó, dice que el Padre estableció el decreto, pronunció el decreto, y específicamente el decreto publicado. ¿Alguien sabe en qué parte de la Biblia está? Los que predican, los que tienen años en el Evangelio, ¿saben dónde está publicado ese decreto? Filipenses capítulo 2. Por cuanto se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó, y ahí viene el decreto, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese
que Jesucristo, ¿qué es? Es el Señor, es el Rey, es el Mesías. Así que gracias a su nacimiento espiritual y por poseer humanamente la genética de Dios, tiene derecho a reinar. Y ahí entramos nosotros. ¿Qué significa esto? Que solo los hijos verdaderos y legales de Dios, que hemos nacido y que hemos sido engendrados por Él, también reinaremos eternamente en su reino. Con Él, los pecadores que abiertamente se rebelaron contra Dios y contra su Hijo, no tendrán parte en su reino. Y ahí se van a ir de cabeza muchos creyentes rebeldes. Todos los que se han apartado de Dios, todos los que se la pasaron rechazando, despreciando a Cristo, abandonando la fe, regresando al mundo perdido, ahí también van a ir metidos. No van a tener parte para reinar en el reino. Versículo 8. Tengo que terminar, yo quiero terminar. Vamos a ir ya un poquito más rápido. Pídeme, miren lo que le dice al Padre al Mesías, pídeme. Dios diciéndole a su Hijo, pídeme. Al que fue establecido como rey, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué significa esto? Que como fue puesto rey el Señor Jesucristo, Dios le concede todo. Dios le ha dado todo. Todo lo que hay en la creación, en los cielos, los ángeles, arcángeles, serafines, todo lo que hay en la tierra, toda clase de vida, toda clase de criatura viviente, incluyendo al ser humano, incluyendo tu persona, todo le pertenece a Él como herencia. O sea, tú eres de Dios. Y Dios te entregó en manos de Cristo. ¿Qué haces rechazándole? La peor tontería que puedes tener en tu mentalidad es: lo voy a pensar a ver si me entrego. Entrégate si ya eres de Cristo. Sírvele si ya eres de Cristo. Ríndete si ya eres de Cristo. ¿Cómo que lo vas a pensar? Será ignorancia en tu persona, discapacidad espiritual. Toda la humanidad redimida, los verdaderos creyentes son herencia del Mesías. Todos los hijos e hijas de Dios somos herencias del Mesías. Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor y también nuestro dueño. Fuimos creados por Dios y nacidos espiritualmente para Dios, para ser la herencia del Mesías. Todo es de Cristo. No lo sigas rechazando. No lo sigas despreciando. No tengas en poco su vida. Es demasiado peligroso, hermanos, rechazar, ignorar al Rey Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la máxima autoridad en el universo. Así debes de mirar a Cristo en tu vida. Usted debe de aprender a mirar a Cristo en su vida como la máxima autoridad en el universo. Versículo 9. Llevamos de salida, ya vamos terminando. Mire, a las naciones rebeldes, a los que se oponen a Él en la tierra, los que se resistan a Él en la tierra, los quebrantarás con vara de hierro. Imagínese, hermano, el ejemplo. ¿Qué duele más? ¿Qué dolerá más? ¿Que seas golpeado con madera o que seas golpeado con un tubo de hierro? Que te peguen con un palo no te matan quizá. Te dejarán medio atarantado, pero no mueres. Es un ejemplo humano para que entendamos el juicio, la contundencia del juicio. ¿A cuántos cristianos Dios no les pone un varazo de madera nada más ahí? Ya se andan muriendo. Imagínense si les soltara la vara de hierro. Que te den con vara de hierro te matan, hermanos. Es un golpe mortal. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Mire el destino de la gente rebelde. En el futuro Cristo, hermanos, Él reinará
con máxima autoridad. Esta frase dice que va a quebrantar con vara de hierro. Esta frase expresa que cuando Cristo se manifieste como rey, porque se va a manifestar como rey, ahorita ya es rey, pero no se ha manifestado todavía. Pero cuando se manifieste totalmente como rey, su autoridad será firme e inflexible e inquebrantable. Versículo 10. Mire, la tremenda advertencia a la tierra. ¿Cómo comienza el capítulo? Hablando de la rebeldía de los pueblos, de las gentes, de las naciones, de los reyes. Y Dios, al mirar la rebeldía de la gente, las naciones, los reyes, hermanos, termina con una tremenda advertencia. No se pongan a las patadas con el más grande. Estoy hablando en lenguaje humano. No se pongan a las patadas con el más grande. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid admonestación, jueces de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que todos tenemos que estar sujetos al Señor Jesucristo. Reconocer su autoridad. Hermanos, tenemos que ser prudentes para con Él. Tenemos que ser humildes. Y cuando Él tenga que corregirnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ponernos al tú por tú con Él? No, agacha la cabeza mejor y humíllate. A lo mejor conmigo te puedes poner al tú por tú, pero con Él no lo hagas. Si estás mal, si te has equivocado, si has pecado, si has fallado, reconoce tu maldad. Humíllate. Pide misericordia, porque Él es Rey. Conclusión. Dos grandes recomendaciones para nosotros. Esto es para la gente del mundo. Pero versículo 11 y 12 es para nosotros. Dos grandes recomendaciones. Pon los dos textos, hermanos. Ya para terminar este asunto. Amén. Dos grandes recomendaciones para ti y para mí. Número uno, la primera recomendación: servid a Yahvé con temor. ¿Qué haces desocupado sin hacer nada? Él es el Rey. Alegraos con temblor, conscientes de que Él es nuestro Rey. Hermanos, tenemos que servirle a Él, ocuparnos en Él. Ahora les voy a poner un ejemplo humano. Si humanamente tú trabajaras para un rey, ¿cómo lo harías? ¿Cómo creen que la actitud, la mentalidad, el comportamiento de los que trabajan en el palacio de allá de los reyes de Inglaterra, cuál será? ¿Ustedes creen que lo harán de mala gana? Yo creo que a esas personas, aunque no les pagaran, con gusto trabajarían para los reyes, digo de las dinastías de allá de Europa. Oiga, a mí aunque no me pagaran, si me manda a llamar un rey en la tierra, que hubiera reyes en la tierra aunque no me pagaran, con gusto le iba a servir, vivir en el palacio, comer en el palacio. Esa clase de vida, mejor que andar mendigando en la calle, mejor de andar perdido en la calle, de andar de vago en la calle. 1000 veces estar en la presencia del Rey y servirle con amor, con entrega, con compromiso. Más todavía, si sé que toda mi persona es propiedad del Rey, ¿cómo no le voy a servir? En el versículo 12, terminando, dice: honrad al Hijo. La versión antigua dice: besa al Hijo. Besad al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Aquí el Padre nos está diciendo: honren a mi Hijo. ¿Para qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. La última: bienaventurados todos
los que en Él confían. 2 recomendaciones y una promesa grande. Hay verdadera felicidad cuando reconocemos a Cristo como nuestro Rey. Gloria a Dios. Cuando reconocemos su carácter, su firmeza, su autoridad inquebrantable, su honor es inviolable, su justicia es incuestionable. Cristo como Rey, su bondad es incomparable para todos aquellos que confían en Él. Son llamados bienaventurados. Póngase en pie, por favor.